a todos nuestros amigos y hermanos que nos acompañan en esta mañana a este servicio. Les damos la más cordial bienvenida y reciban un afectuoso saludo de la familia Zapata Torres de la Iglesia de Cristo en Mexicali. Agradecemos mucho su compañía y el estar aquí con nosotros, y quiero compartir brevemente una escritura con ustedes. Dice la Biblia en 1 Tesalonicenses capítulo 5 versículos 9 al 10. Dice: pues Dios no nos destinó a sufrir el castigo, sino a recibir la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él murió por nosotros para que en la vida o en la muerte vivamos junto con Él. Por eso, anímense y edifíquense unos a otros, tal como lo vienen haciendo. El apóstol Pablo escribe a los tesalonicenses y les dice que todo aquel hombre y mujer que ha hecho de Jesucristo el Señor de su vida, el Salvador de su vida, ha sido destinado a recibir la salvación. Y hermanos y amigos que nos acompañan, es importante que aprendamos a vivir por promesas como esas, porque cuando aprendemos a vivir por ellas nos impactan el aquí y el ahora, y no solo nuestra eternidad. Dice aquí la Biblia: Él murió por nosotros para que en la vida o en la muerte vivamos junto con Él. Hoy muchas personas están en incertidumbre, en temores, desconfianzas, miedos, pensando lo que será el futuro, pensando que si la economía, cómo iremos a afrontar los meses siguientes. Pero bueno, dice la Biblia aquí que nosotros, tanto en la vida como en la muerte, vivamos junto con Él. Yo quiero animarte, hermano, quiero animarte, hermana, y a todos los que nos acompañan y nos escuchan en esta mañana, a que podamos vivir junto a Él y que podamos entender que una vida junto a Cristo es una vida con esperanza, es una vida con confianza, es una vida fructífera. Y no solo eso, pero también es una vida con propósito. Cuando entendemos que hemos sido destinados para recibir salvación, para vivir con nuestro Señor Jesucristo, eso también debe reflejarse, ha de ser visible. Y entonces, siendo así, podemos darle un nuevo propósito, una nueva dirección, un nuevo sentido a nuestro día a día, porque dice la Biblia: por eso anímense y edifíquense unos a otros. Y esta reunión tiene justamente ese propósito. Hermanos y amigos que nos acompañan, gracias por estar aquí con nosotros, y con esta escritura y con este saludo desde Mexicali queremos darles la más cordial bienvenida a la Iglesia de Cristo en Tlajomulco. Bienvenidos. Toda la gloria a Dios. Vamos a cambiar nuestra tristeza y entregársela, nuestra felicidad, al mismísimo patrón, a nuestro amo, a nuestro Señor, a nuestro papá Dios. Cambiaré mi tristeza, cambiaré mi vergüenza, los entregaré por gozo de Dios. Cambiaré mi dolor y mi enfermedad, los entregaré por gozo de Dios. Sí, Señor, sí, sí, Señor, sí, Señor, sí, sí, Señor, sí, Señor, sí, sí, Señor, amén. Estando tribulado pero nunca derrotado, y perseguido yo, maldiciones no me afectan, pues yo sé a quién voy, y en su gozo fuerte soy. Aunque triste en la noche, yo esté, el gozo viene en la mañana. Cambiaré mi tristeza, cambiaré mi vergüenza, los entregaré por el gozo de Dios. Cambiaré mi dolor y mi enfermedad,
eternidad. Los entregaré por el gozo de Dios. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Amén. Santo, 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 yo quiero verte. Santo, 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 yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, Señor, yo quiero verte, yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, Señor, yo quiero verte, yo quiero verte y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos santo, santo, contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos santo, 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 santo. Hermanos, muy buenos días. Qué gusto saludarles por este medio. Hoy nos tocó el privilegio de compartirles el mensaje de la cruz. Amén. Mi esposa nos va a compartir una escritura. Abre tus Biblias en el libro de Juan, capítulo 9, versículos del 6 al 11. Después de haber dicho esto, Jesús escupió en el suelo, hizo con la saliva un poco de lodo y se lo untó al ciego en los ojos. Luego le dijo: ve a lavarte al estanque de Siloé, que significa enviado. El ciego fue y se lavó, y cuando regresó ya podía ver. Los vecinos y los que antes lo habían visto pedir limosna se preguntaban: ¿no es este el que se sentaba a pedir limosna? Unos decían: sí, es él. Otros decían: no, no es él, aunque se le parece. Pero él mismo decía: sí, yo soy. Entonces le preguntaron: ¿y cómo es que ahora puedes ver? Él les contestó: ese hombre que se llama Jesús hizo lodo, me lo untó en los ojos y me dijo: ve al estanque de Siloé y lávate. Yo fui y en cuanto me lavé pude ver. Amén. Amén. Qué increíble milagro hizo ahí Jesús con este hombre, ¿no? La Biblia dice que Jesús pasaba por ahí y lo encontró. Y sabes, esto me recuerda y me anima, me alegra mucho el recordar que Jesús también en un momento pasó por mi camino y me encontró. Sabes, el 27 de este mes cumplo 12 años en la iglesia. El 27 de abril Él se cruzó en mi camino y fue una experiencia increíble. Me recuerda que a este hombre le dio la vista, porque este hombre nació ciego. Imagínate cuántos años duró así. Y al cruzarse con Jesús,
Él estuvo dispuesto a darle la vista, ¿no? Y esto también me recuerda a mí, cuando yo me encontré con Él, yo también estuve dispuesto a que Él me diera la vista, a que Él me abriera los ojos del corazón, para ver las cosas espirituales que Él nos tiene preparadas para. Entonces, me anima mucho que Jesús hizo eso, pero fíjate bien, hizo eso antes de ir a la cruz. Dice la Biblia que agarró lodo y con su saliva la amasó y se la untó en los ojos, y Él, después de que le dijo, ve y enjuágate, Él recuperó la vista. ¿Sabes? Ya después de que Jesús fue a la cruz y entregó su vida y derramó su sangre, eso a mí me hace que represente lo que viene siendo el lodo y su saliva, porque también Él, por medio de su sacrificio, dio luz a mi vida, me abrió los ojos, ya no estuve más ciego, ¿sí? Y es una cosa que aquí traigo en mi corazón, todo el tiempo agradeciéndole a Jesús por lo que Él hizo por mí. Y sabes, también lo hizo por ti, lo hizo por mi esposa, lo hizo por todos, y por todo el que esté dispuesto a que permita que Dios le dé esa luz que necesita en sus ojos. Jesús está dispuesto. La muerte de Jesús tuvo un gran impacto, y es ahorita, a estas fechas, que todavía sigue causando impacto. El poder de Dios se manifestó en este hombre, como dice allí en la Biblia, ¿no? Y también el poder de Dios se manifestó en mi ser. Me ayudó a cambiar esa vida de oscuridad que llevaba por una nueva vida de luz, por una nueva vida guiada por su Espíritu Santo. Hermanos, no desaprovechemos esta oportunidad de que Jesús dio su vida por ti y por mí. Yo en lo personal hay veces que he querido cerrar los ojos, que he querido ya no tener esa luz en mis ojos, pero ¿sabes qué? Esta escritura me anima, me vuelve a dar esa luz, porque ese hombre al final declaró que Jesús fue el que le dio la vista. Y hoy yo soy un testigo vivo, soy una persona que también reafirma que Jesús es el único que puede darte esa luz. Jesús es el único que puede darte la vida eterna. Jesús es el único que tiene el poder para llevarte a la eternidad. Muchas gracias, hermanos. Acompáñenme a una oración. Padre, te damos gracias, Señor, por este privilegio y esta bendición que nos das de nuevamente participar en la cena, de nuevamente participar, Señor, tomando el pan y el jugo de uva que representan tu cuerpo y tu sangre. Señor, te ruego que perdones nuestros pecados y ayúdanos a ser dignos de recibir el pan y el jugo de uva que representan tu cuerpo y tu sangre derramada, que fue la que nos limpió, Señor. Gracias, Padre, por todo. Quédate en control de la vida de cada uno de nosotros. Y es a través del bendito nombre de Dios Jesús en que no pido estas cosas. Amén. Jesús, Señor de la creación, siendo en forma de Dios, se despojó de sí mismo, tomó la semejanza de hombre, siendo puro y sin mancha, entre nosotros vivió, y asimismo se humilló, tomando forma de siervo,
hasta su vida entrega, en una cruz termina. Jesús, Señor de la creación, siendo en forma de Dios, se despojó de sí mismo, tomó la semejanza de hombre, siendo puro y sin mancha, entre nosotros vivió, a sí mismo se humilló, tomando forma de siervo, hasta su vida entrega, en una cruz termina. Mas Dios a lo sumo le exaltó y su nombre engrandeció, para que ante su autoridad toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Mas Dios a lo sumo le exaltó y su nombre engrandeció, para que ante su autoridad toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Mis hermanos, muy buenos días. Estamos muy contentos de poder transmitir una vez más para ustedes por este medio. Hemos estado viendo la serie de clases Emociones que Matan, y el día de hoy quiero pues que podamos cerrar ya este mes. Creo que hemos estado aprendiendo mucho acerca de personajes bíblicos que nos muestran la calidad humana en la que muchas veces nosotros nos vemos inmersos. Creo que como seres humanos podemos identificarnos con mucho de los personajes y la forma de vivir, la forma de expresarse, la forma de tomar decisiones de los personajes que hemos visto a lo largo de estas clases. Y nos queda mucho a la reflexión. A mí me deja mucho de reflexión la vida de estos personajes. Pero hoy quisiéramos cerrar, quisiera que podamos ver la vida del apóstol Pedro. Un hombre que fue determinante y que quedó marcado en la historia del cristianismo como un líder con claroscuros, pero que a final de cuentas fue un hombre que murió fiel. Pero ¿sabes qué? Yo quisiera que hoy todos los que escuchemos esta clase podamos ver que existe en muchas ocasiones un Pedro dentro de nosotros. Un Pedro que en algunas ocasiones no sabe cómo actuar, un Pedro imprudente, un Pedro muy temeroso, miedoso, un Pedro que le faltó la fe, pero a final de cuentas un ser humano. Todos nosotros como seres humanos tenemos un Pedro dentro de nosotros, y hoy vamos a ver dos escrituras que me parecen fundamentales para poder comprender de una manera más amplia lo que Pedro era. Son solo dos escrituras, pero a mí me parecen fundamentales. Ahora quisiera pedirles por favor que me acompañen en una oración. Bendito Dios que estás en el cielo, hoy en esta mañana te doy gracias por el corazón de mis hermanos. No existe para nosotros un retorno a nuestra vida pasada. Tu palabra nos habla de que cualquier cosa puede ser nueva siempre que nosotros así nos dejemos moldear por ti. Tú eres nuestro alfarero. Tu palabra nos dice que tengamos fe. Tu palabra, Señor, es verdadera. Tu palabra no dejará de existir. Ayúdanos a creer profundamente
en que podemos cambiar radicalmente nuestra vida y nuestro corazón. Te oramos porque nuestra naturaleza pecadora, si bien es cierto, Señor, somos seres humanos, esa naturaleza lucha en contra del Espíritu Santo y lo tenemos dentro de nosotros, reconocemos que existe, que está latente y que todo el tiempo le hace la guerra a lo divino y a lo espiritual. Te oramos porque nosotros alimentemos lo espiritual y dejemos de lado lo humano de nuestra vida y de nuestro corazón. Te oramos, Padre, porque al cierre de esta clase nosotros podamos hacer una reflexión de todos esos personajes y que podamos identificar esas áreas de nuestra vida que necesitan seguirse transformando. Bendice este tiempo y es a través de Jesús que yo te oro y te pido todas estas cosas. Amén. Muy bien, me acompañan por favor a Marcos 14, del 66 al 72. Vamos a el Evangelio de Marcos. Pocos personajes de la Biblia, quiero comentarles, que generan, hay pocos personajes de las Escrituras que generan tanto de qué hablar, porque precisamente dentro de esos personajes, de los que estuvieron más cerca del Señor, que convivieron con Él, uno de ellos fue Pedro. Y como les decía, es un hombre que tuvo en la Biblia claroscuros. Él fue un hombre que en algún momento declaró de su voz, de su boca salió decir que Jesús era el Hijo de Dios, que era Dios mismo en la tierra. Imagínense esa aseveración que dijo Pedro. Entonces podemos ver a ese Pedro con emociones dentro de sí, que algunas veces lo dominaban y lo controlaban. Pero es fundamental que en este cierre de esta clase podamos todos pensar si existe ese Pedro dentro de nosotros. Porque eso, si nosotros podemos verlo, podemos analizar la vida de Pedro y podemos darnos cuenta que hay pinceladas de la vida de Pedro que se parecen mucho a nuestra vida, podemos entonces hacer un paréntesis y poder cambiar esas cosas que a Dios no le agraden. En Marcos 14 del 66 al 72 dice la Biblia: mientras tanto, Pedro estaba abajo en el patio. Una de las sirvientas que trabajaba para el sumo sacerdote pasó y vio que Pedro se calentaba junto a la fogata. Se quedó mirándolo y dijo: tú eres uno de los que estaban con Jesús de Nazaret. Wow, ok. Yo no sé qué pasajes de la Biblia generen en tu corazón emociones fuertes, pero esto, o sea, a mí esta escritura es de las escrituras que generan no solo una controversia, sino generan un éxtasis de emociones para todos aquellos que profundizamos en la Biblia. Genera un cúmulo de pensamientos, genera tantas cosas en nuestro corazón cuando podemos ver el desenlace de una historia, la historia más importante de todos los tiempos. Entonces quisiera que te imaginaras en este momento la fogata. Dice que Jesús estaba siendo interrogado en la parte de arriba y Pedro se quedó en el patio. Ok, estaban ocurriendo dos cosas muy importantes. Jesús estaba en un lugar donde estaba siendo interrogado. ¿A ti te gusta ser interrogado? ¿Te gusta que te pregunten acerca de tu vida? ¿Te gusta que te pregunten acerca de tus decisiones? ¿Te gusta que te pregunten acerca de tu estilo de vida, de tu forma de proceder? Es complicado, ¿no? Cuando nos encontramos en una situación de esa magnitud. Ok, ¿qué es lo que ocurre? El hombre que en ese entonces iba a tomar el liderazgo, es decir, Jesús ya iba a pasar a otro punto. Él ya había hecho su trabajo delante de Dios, había cumplido,
Pero estamos hablando que en ese momento el hombre que iba a ser la cabeza, que iba a tomar, por así decirlo, ¿sí?, ese liderazgo, ese espacio que Jesús dejaba, Pedro, de alguna manera, se supone que tenía que tomar ese lugar. Y realmente fue una situación muy vergonzosa y muy complicada lo que estaba pasando. Porque sucede que en ese mismo momento también Pedro comenzó a ser interrogado. Y fíjense, las respuestas que podemos dar cuando somos hombres de Dios o cuando somos hombres o mujeres que nos podemos dejar llevar por nuestras emociones. Eso es muy importante. A Jesús lo estaban interrogando en un lugar, pero lo estaban interrogando personas astutas, personas que conocían la ley, personas con experiencia, y a Pedro lo comenzó a interrogar una mujer, la criada del sumo sacerdote. Pedro en algún momento había dicho, si es posible, declaró, Pedro lo declaró, si es posible incluso estaría dispuesto a morir por ti, Jesús. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Y hoy vamos a hablar acerca de un sentimiento, una emoción que a muchos hombres y a muchas mujeres los ha destruido. ¿Sí? ¿Has sentido alguna vez miedo o temor? Yo creo que todos en algún momento de nuestras vidas hemos sentido miedo o temor. Entonces es muy importante cuando estemos frente a este sentimiento, contra esta emoción, ¿de qué manera podemos responder? ¿De la manera adecuada? ¿Sí? ¿O de qué manera? Y lo importante es que entendamos que muchas veces tenemos temor cuando el enemigo nos toma mal parados y nos sorprende, cuando nos toma por sorpresa. Pedro es sorprendido por esta mujer y de repente no supo qué contestar de inmediato. Y la respuesta que salió en ese momento fue una mentira. Fue mentir. Te voy a decir que cuando el enemigo nos está pisando los talones, él sabe el momento en que nos puede agarrar mal parados, en que nos puede agarrar distraídos y nos puede sorprender. ¿Algunas veces te han sorprendido? No sé, cuando, supongamos, cumples años y no te la esperas, pero te tienen preparado un pastel o una cena especial. Esos tipos de sorpresas son muy increíbles. Pero ¿qué tal cuando el enemigo te agarra mal parado, te agarra distraído y te sorprende? ¿Cómo es que tú respondes o cómo es que has respondido hasta el día de hoy cuando te encuentras en una situación comprometedora? Tú y yo necesitamos estar alerta todo el tiempo para que el enemigo no nos agarre mal parados. ¿Cómo respondes? ¿Respondes adecuadamente? ¿Respondes según la voluntad de Dios? ¿O por no querer sentirte expuesto y vulnerable, mientes? Cuidado con esta situación porque recordemos que la Biblia dice que Satanás es el padre de la mentira. ¿Sabes qué era lo único que tenía que decir Pedro? Él lo único que podía decir en ese momento es, sí soy. Yo andaba con Jesús, pero no lo hizo así. Muchas veces el miedo nos hace alejarnos de Dios. ¿Saben por qué? Porque queremos mantener una apariencia y una etiqueta. ¿Sí? Y nos damos cuenta que somos tan vulnerables porque no queremos que la gente realmente pueda ver cosas de nuestra vida que pueden causar vergüenza. Y que esa vergüenza nos lleve a sentirnos tan vulnerables que de tal forma que las personas conozcan realmente quiénes somos. Y nos lleva a mentir esa situación. Pedro hubiera podido decir, sí, yo soy uno de sus discípulos, yo andaba con él. Pero definitivamente tomó una decisión muy equivocada. Ahí cuando el gallo canta, Pedro de alguna manera, en vez de acercarse más a Dios, comenzó a distanciarse de Dios. Porque, miren, vamos a ver la escritura, dice, pero Pedro lo negó y dijo, no sé de qué hablas. Y salió afuera a la entrada. En ese instante,
cantó un gallo. ¿Qué tal? Miren, realmente me doy cuenta que muchas veces el ser humano, cuando se encuentra expuesto en una situación de este tipo, lo que hace es de inmediato querer huir para sentirse protegido, para mantener esa apariencia y para que las personas no puedan entrar más. Esta sirvienta fue incisiva con Pedro. Tú estabas con él. Entonces Pedro, al sentirse expuesto, de inmediato se levanta de ese lugar y se va y se separa. ¿Cómo eres? Yo quisiera hacerte una pregunta. ¿Cómo eres cuando hay áreas de tu vida? ¿O cómo somos cuando hay áreas de nuestra vida donde las personas quieren entrar? Donde hay algo que necesariamente se necesite tratar, donde no debemos darle la vuelta, donde tenemos que hacer frente a las situaciones. ¿Cómo respondemos o qué hacemos? ¿Cuál es nuestra actitud? Muchas personas agarran y se van. Muchas personas que en algún momento dijeron, Jesucristo es mi Señor y mi Salvador, le dan la espalda y se van ante situaciones complicadas. ¿Cómo respondes cuando hay retos en tu vida, en tu familia, en el trabajo y tienes que hacer frente a esos problemas, a esas situaciones complicadas y decides agarrar e irte? El alejamiento de los problemas, el que nosotros nos alejemos de los problemas no implica que esos problemas van a desaparecer. ¿Por qué crees? Porque la voluntad de Dios es que nosotros enfrentemos esos problemas para que salgamos victoriosos y para que se forje nuestro carácter. Pedro a lo mejor se sintió un poco protegido o se sintió aliviado al separarse de ese lugar. Pero ahorita vamos a ver cómo las Escrituras nos muestran que el problema no se va a ir, que el problema no nos va a abandonar, sino que va a estar como una gota de esa llave que está goteando todo el tiempo y que escuchas el ruido, todo el tiempo lo estás escuchando. Pero ese ruido no se va a ir hasta que no vayas y repares la llave y le pongas un empaque nuevo. A lo mejor Pedro se sintió un poco más protegido y dijo, si me voy de aquí, se le va a olvidar a esta persona y me va a dejar en paz. Miren lo que dice la Biblia. Vamos un poco más adelante, versículo 69. Cuando la sirvienta vio a Pedro parado allí, comenzó a decirles a los otros, no hay duda de que este hombre es uno de ellos. Pero Pedro lo negó otra vez. Ok, la respuesta humana es, como te decía, alejarnos del problema. Esa es nuestra respuesta. No nos queremos hacer responsables de lo que Dios nos ha encargado. No nos queremos hacer responsables de aquellas cosas que si nosotros no las hacemos, nadie las va a hacer. No nos queremos hacer responsables porque nos cuesta trabajo, porque es cansado, porque es frustrante, porque es pesado, por lo que tú quieras. No nos queremos hacer responsables de nuestro propio pecado y culpamos a los demás. Y pensamos y decimos que nuestra situación espiritual es así a causa de que los demás tienen la culpa. Esa es la respuesta humana, alejarnos del problema o echar culpas. ¿Por qué mentimos? ¿Sí? ¿Por qué no nos hacemos una pregunta en lo profundo del corazón? ¿Por qué cuando pasan situaciones yo miento? ¿Sabes qué dice la Biblia? Que todo el ser humano es mentiroso. ¿Habías pensado eso de ti? Eso dice la Biblia, un salmo. Dice que todos los seres humanos son unos mentirosos. ¿Tú crees que mientes? ¿Tú crees que a veces no dices la verdad completa acerca de tu vida cuando alguien llega y te pregunta acerca de tu vida? ¿Tú crees que dices la verdad como que medio a medias? ¿Crees que dices toda la verdad o una verdad parcial? Hazte esta pregunta. ¿Tú eres una mujer mentirosa o un hombre mentiroso? ¿Cómo está nuestro corazón en esa área? ¿Por qué mentimos? Pedro niega, en este caso, conocer a su Señor, a su Maestro. Niega conocer a Jesús por esa emoción, por ese sentimiento. Y Satanás sabe muchas veces que el ser humano, por orgullo y por soberbia, no se quiere ver en una situación complicada y nos pone situaciones que nos pueden hacer tropezar.
¿Sí? ¿Sabes qué? No podemos negar nuestra identidad. Muchos de nosotros necesitamos reconocer que nuestra vida no es tan transparente como nosotros pensamos, que nuestra vida y nuestros actos no están tan expuestos como las demás personas lo creen. Te voy a poner un ejemplo importante, interesante. A Jesús, fíjate, a Jesús lo estaban interrogando en un lugar y parecía que a Jesús le estaba yendo muy mal. Bueno, realmente le fue muy mal en frente de los hombres, pero Jesús le estaba yendo muy bien con Dios, estaba siendo aprobado con Dios. Pero el otro aspecto es que Pedro estaba librándola en contra de los seres humanos. Él creyó que la estaba librando y se alejó. Y parecía que le estaba yendo bien o que se estaba salvando, que estaba salvando el pellejo por algún momento. Pero le estaba yendo muy mal con Dios. Entonces, valoremos y pensemos muy profundamente en esto. Cuando nosotros no estamos haciendo lo que es correcto delante de Dios, pensemos, ok, aquí delante de los hombres, de los seres humanos, me está yendo bien, pero ¿cómo me estará yendo delante de la presencia de Dios? ¿Sí? ¿Qué estará pasando con mi espíritu? ¿Qué estará pasando con mi persona? ¿Cómo estaré siendo un hombre o una mujer aprobado o un hombre o una mujer reprobado delante de Dios? Cuando nosotros comenzamos a hacernos estas preguntas en nuestra mente, podemos de alguna manera tener una oportunidad de reflexionar y cambiar nuestros actos. Porque, ¿qué es lo que ocurre? Pedro creyó que la estaba librando y después le cayeron todos. O sea, se alejó un poco y los demás después dijeron, sí, es cierto, tú andabas con ese Jesús, hasta en tu forma de hablar se te nota, dice unas versiones. ¿Verdad? Es como si dijéramos hoy, ya sé que tú eres jalisquillo, ¿no? Por la forma en la que hablas o la que te expresas. O tú eres de tal estado de la República. ¿Por qué? Porque te expresas igual. Entonces le decían, sí, tú andabas con Jesús, se te nota. Hablas como Él, hasta te mueves quizás como Él. Él habría aprendido muchas cosas de Jesús. Entonces, ¿qué estaba ocurriendo? No podemos pensar que si nos alejamos, no podemos pensar que si no hacemos frente a las situaciones de nuestra vida, no podemos pensar que si dejamos en stand-by los problemas, no podemos pensar que si dejamos de lado las cosas que necesitamos cambiar, van a desaparecer. No, Dios precisamente permite cosas en nuestra vida para que podamos cambiar, para que podamos ser diferentes. Y Pedro quería escaparse del problema, no quiso hacerle frente a esa situación y terminó negando a su Señor Jesús. Porque es muy importante lo siguiente, cuando nosotros no sacamos a la luz lo que hay en lo más profundo de nuestro corazón, tarde o temprano alguien más lo va a sacar. Y ese alguien es Dios. Dios expuso el corazón de Pedro y le hizo saber realmente quién era. ¿Sabes qué? Pedro no cayó, ¿sí? No cayó a causa de esta criada que era, digámoslo así, chismosa. No, es que esa criada era bien chismosa y le gustaba meterse en la vida de las personas. No. Tampoco Pedro cayó porque los demás lo estaban acusando. ¿Sí? Pedro se sintió presionado precisamente por lo que había dentro de su corazón. Esa es la realidad de nuestra vida. Cuando nosotros caemos no es por la culpa de los demás, es porque nada más simple y sencillamente aflora, simple y sencillamente sale lo que ya existía dentro de nosotros. Es una realidad. No es que las personas tengan la culpa, no, es que realmente eso había dentro de nosotros, porque los demás afirmaron, sí, tú estabas ahí. Pero veamos qué es lo que dice Pedro, o sea, me impacta lo que dice la Escritura. Cuando la sirvienta vio a Pedro parado ahí, comenzó a decirles a los otros, no hay duda de que este hombre es uno de ellos. Pero Pedro lo negó otra vez. Un poco más tarde, algunos de los otros que estaban allí confrontaron a Pedro y le dijeron, seguro que tú eres uno de ellos, porque eres Galileo. Pedro juró, que me caiga una maldición si les miento. No conozco a ese hombre del que hablan. Inmediatamente cantó el gallo por segunda vez. Wow. Ok, fíjense qué importante es esto.
Cuando Pedro se siente de alguna manera expuesto, y es algo que hacemos todos los seres humanos, buscamos un método de defensa, porque a veces nos gusta mantener una apariencia ante los demás. Y lo que hacemos es ese método de defensa sacarlo, y ese método de defensa aflora. Pero la realidad es que cuando Dios decide mostrarlo, sacarlo a la luz, Dios hasta lo va a poder hacer con cualquier persona, en cualquier lugar, en la escuela, en el trabajo, en la iglesia, en cualquier circunstancia en la que nos encontremos. Dios lo va a hacer. ¿Sabes? Pedro ya le había dicho a Jesús, ¿sabes qué? A Dios quiero a Pedro para zarandearlo. Y allí Pedro en ese mismo momento estaba teniendo la zarandeada más grande de toda su vida. ¿Cómo reaccionó cuando fue zarandeado? ¿Cómo reaccionamos nosotros? ¿Y qué es lo que ocurre? Después termina la prueba. ¿Cómo te sientes cuando ha habido pruebas en las que sabes que no saliste victorioso? Esta prueba, o sea, lo que Pedro estaba sintiendo duró unos cuantos minutos. No fue larga. No fue una prueba de un día completo o 40 días y 40 noches como Jesús fue probado durante todo ese tiempo en el desierto. No, fueron unos cuantos minutos. Pedro fue zarandeado y después de que termina la prueba, dice que terminó llorando amargamente. En el Evangelio de Lucas dice que de alguna manera parece ser que a Jesús lo sacan de arriba y lo pasan por una parte del patio donde estaba Pedro, y dice que Jesús lo miró fijamente a Pedro. O sea, imagínate, se canta el gallo por segunda vez y Pedro ya lo había negado, como Jesús dice. Todas las veces que Jesús le había dicho, Pedro ya lo había negado. Entonces, en ese momento que canta el gallo, ellos de alguna manera cruzan miradas y Jesús lo mira fijamente a Pedro. La pregunta es, ¿cómo crees que era la mirada de Jesús? ¿De enojo? ¿Sí? ¿Tú qué piensas? ¿Cómo crees que era la mirada de Jesús? Y Jesús lo ve y le dice, o sea, la mirada era tan penetrante que le hizo saber a Pedro, Pedro, ¿te das cuenta que no eres tan valiente? ¿Te das cuenta, Pedro, que no eres tan confiable? ¿Te das cuenta que no eres tan veraz? ¿Te das cuenta que no eres tan infalible? ¿Te das cuenta que no eres tan increíble? Necesitas de mí. Porque sabes que, Pedro, después van a venir unas zarandeadas todavía mucho más fuertes que esta. Necesitas buscarme a mí. Yo soy la fuente de vida, Pedro. No te olvides que sin mí no puedes hacer nada. No te olvides que cuando venga una prueba más de este tipo, si no estás bien agarrado de mí, no vas a poderla pasar una vez más. Nosotros somos como ese Pedro, no somos tan valientes como alardeamos. No somos tan confiables, no somos tan dignos de confianza. Nosotros no somos tan veraces. Nosotros no somos tan infalibles. Nosotros no somos tan increíbles si no estamos agarrados de Jesús. Tú y yo necesitamos de Dios. Tú y yo necesitamos agarrarnos fuertemente de Jesús para cuando Satanás ya nos haya pedido para zarandearnos. Afortunadamente, vemos que Pedro de alguna manera llora amargamente y frustrado y lo que tú quieras, pero aún esa tristeza no fue una tristeza de muerte para él, pero sí para Judas. Estamos hablando de las emociones que matan, ¿recuerdas? Bueno, las emociones que embargaron, que fueron a la vida de Judas, fueron tantas y fueron tan fuertes, fueron tan duras, que él terminó quitándose la vida. Yo espero que estas escrituras nos ayuden a reflexionar qué tanto nos parecemos a Judas
y qué tanto nos parecemos a Pedro. Ambos hombres tenían emociones, como tú y yo las tenemos. Lo importante aquí es cómo vamos a reaccionar ante esa circunstancia, ante esa situación complicada, porque fue muy complejo lo que le ocurrió a Pedro y a Judas, pero cada uno de ellos tomó una decisión final. Miren, quisiera que nos quedemos con esta escritura. Vamos a Juan 21, del 15 al 17. Juan 21, del 15 al 17. Después del desayuno, Jesús le preguntó a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que a estos? Sí, Señor, contestó Pedro, tú sabes que te quiero. Entonces alimenta a mis corderos. Le dijo Jesús. Jesús repitió la pregunta: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Sí, Señor, dijo Pedro, tú sabes que te quiero. Entonces cuida de mis ovejas, dijo Jesús. Le preguntó por tercera vez: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? A Pedro le dolió que Jesús le dijera la tercera vez: ¿me quieres? Le contestó: Señor, tú sabes todo, tú sabes que yo te quiero. Jesús dijo: entonces alimenta a mis ovejas. Dios es muy bueno. Jesús en este momento estaba restaurando el corazón roto, el corazón hecho pedazos de su discípulo. Lo estaba levantando, lo estaba sanando. Estaba Jesús dándole una restauración total. Estaba resanándole todos esos huecos, todos esos pozos del corazón marchito de Pedro, del corazón sin fe. Jesús regresó por todos sus discípulos a darles fe y a darles esperanza. Fíjate bien, hemos visto la vida de varios hombres a lo largo de este mes. Todas las personas, sin excepción, tenemos la posibilidad de que Jesús repare nuestro corazón. Pero entendamos esto: Jesús todos los días nos llama, todos los días nos quiere mirar a los ojos para decirnos: no eres tan infalible, no eres tan veraz, no eres tan confiable si no estás unido a mí. Tú me necesitas y necesitamos todos comprender esa verdad bíblica, esa verdad divina y esa verdad espiritual. No podemos hacer nada, no podemos lograr cosas espirituales si no estamos unidos a Jesús. Y Jesús va con Pedro y le genera una vez más ese escenario. Cuando Pedro niega a Jesús, estaban en una fogata, ¿recuerdas? Bueno, Jesús lleva a sus discípulos y a Pedro principalmente a una fogata y les prepara un desayuno. Pedro niega 3 veces a Jesús y Jesús le pregunta 3 veces si lo quería. En ese momento, cuando dice la escritura que Pedro se sintió tocado en su corazón, es porque sin duda Pedro estaba recordando que en una fogata, en un lugar parecido, en un ambiente similar, Pedro había negado a Jesús 3 veces y Jesús estaba asegurando de que 3 veces por lo menos Pedro recordara que lo negó. Pero ahora Jesús le estaba dando una nueva oportunidad y eso era especial, eso fue especial para la vida de Pedro. Hoy Jesús quiere restaurar todo aquello que esté caído en tu vida y en mi vida. De verdad, yo lo quiero tomar. Yo quiero ser ese hombre que no desaprovecha esa oportunidad de Jesús. Nuestras emociones van a estar todo el tiempo en nuestra vida. Nuestras emociones nos van a acompañar hasta que dejemos de existir en este mundo. Pero el que esté en esas emociones no implica que nosotros vayamos a fracasar, sino todo lo contrario. Pedro cambió su vida y cambió su corazón. Ahora, te voy a decir algo. Esto de las emociones necesitas entender, necesitamos todos comprender que nos van a acompañar durante mucho tiempo hasta que nuestro carácter esté muy firme y muy estable,
Porque vemos que Pedro después, por miedo, ¿sí?, fue hipócrita, porque estaba conviviendo con las personas que se habían convertido al cristianismo, pero que no eran judíos, y al ver que llegan los judíos, los fanáticos de la circuncisión, deja de lado a los cristianos, y Pablo lo reprende duramente ahí en esa situación. ¿Qué estaba pasando con Pedro? Una vez más, después de haber pasado esta situación, después de haber tenido miedo, temor, inseguridad, al negar a Jesús, una vez más la sombra del temor lo estaba acechando. Y una vez más Pedro, ahí con situaciones complicadas en su vida. Debemos entender que esto en las emociones nos va a acompañar por siempre. Pero es muy importante que tú conozcas el día de hoy, de todas las cosas que hablamos en todo este mes, cuáles son las emociones que te han perseguido durante tanto tiempo y que no has podido hacerles frente. Necesitamos ser conscientes de eso que nos ha afectado hasta el día de hoy, para que Jesús nos bendiga, para que Jesús nos acompañe y para arrepentirnos de eso. Porque tarde o temprano, una vez más, el enemigo volverá con sus armas a nuestra vida, y si no estamos preparados, nos va a sorprender como sorprendió a Pedro. Y es muy probable que no sepamos qué responder. Y es muy probable que mintamos. Y es muy probable que queramos huir. Y es muy probable que neguemos a nuestro Señor Jesús con nuestros actos. La bendición está latente todo el tiempo. Jesús estuvo dispuesto a perdonar a Pedro y a restaurarlo en su fe. Asimismo, el día de hoy, Jesús está dispuesto a restaurarte a ti y a restaurarme a mí. Bendiciones para todos. Acompáñenme en una oración. Señor, gracias por esta parte, Señor, de cierre del mes de las emociones que matan. Entendemos, Dios, y reconocemos nuestra situación humana. Reconocemos quiénes somos y dónde estamos parados. Te oramos, Dios, porque nos ayudes a tener un carácter firme. A Jesús, cuando lo estaban enjuiciando, cuando lo interrogaban, Él se mantuvo firme, a pesar de que le estaba yendo mal con los humanos. Él estaba siendo bendecido por ti. Él estaba siendo aprobado por ti. Te oro porque en el momento de la prueba nos mantengamos firmes, a pesar de que nos vaya mal en este mundo. Queremos ser aprobados por ti. Gracias, bendice a mis hermanos, bendice a todas las personas que están escuchando este mensaje. Y es a través de Jesús que te oro y te pido todo esto. Amén. Hermanos, nuevamente estoy con ustedes. Hoy les voy a compartir el mensaje de la ofrenda. Acompáñenme a Levítico 27:30. Dice: todos los diezmos de la tierra, tanto de la semilla de la tierra como del fruto de los árboles, pertenecen al Señor. Es cosa sagrada al Señor. Hermanos, la Biblia aclara perfectamente el propósito del diezmo. Poner a Dios en primer lugar en nuestras vidas. 1. Debemos dar a Dios lo primero y lo mejor de lo que ganamos. Lo primero que hacemos con nuestro dinero revela lo que más valoramos. Darle inmediatamente a Dios la primera parte de nuestra paga centra nuestra atención en Él. Además, nos recuerda que todo lo que poseemos le pertenece a Él. Wow, imagínate, ¿no? Dice que lo primero que hacemos con nuestro dinero revela lo que más valoramos. ¿Sabes? En momentos yo he revelado lo que más valoro, y no es precisamente a Dios, sino es precisamente las necesidades y las deudas que tengo. ¿Sí? Pero esta escritura me hace reflexionar y me hace entender que lo que yo le voy a dar a Dios, Él primero ya me lo hizo llegar.
Hermano, te animo, te animo. Yo sé que en situaciones nos sentimos ahorcados así, casi sin que podamos respirar. Pero quiero animarte, hermano, quiero animarte a que Dios no va a permitir que te ahogues. Dios no va a permitir que te haga falta nada. Cumple. La Biblia nos anima a que le demos eso a Dios. Y nos pide una pequeña parte de lo mucho y mucho que Él nos da. Amén. Vamos a orar por la ofrenda. Padre Dios, muchísimas gracias, Padre, por mostrarnos una vez más el enfoque de lo que es nuestra ofrenda, Señor. Gracias porque dejaste escrito en la Biblia, en tu palabra, cuál es el propósito de dar nuestra ofrenda. Padre, perdónanos, porque la verdad, pues yo en lo personal te he puesto en primer lugar otras cosas y no a ti. Perdóname, Padre, y ayúdame a confiar más en ti. Bendice esta ofrenda que se va a levantar, Padre. Multiplícala, Padre, y úsala, Padre, para que tu reino siga creciendo. Gracias por todo, mi Señor, y a través del bendito nombre de tu Hijo Jesús, en que lo doy gracias. Amén. Soy sano. Soy sano de ti, Señor. Te amamos, Señor. Te entregamos toda nuestra vida. Victorioso Salvador, digno de adoración. Venciste a la muerte en la cruz, por tus llagas sanos. Y tú, victorioso Salvador, digno de adoración. Venciste a la muerte en la cruz, por tus llagas sanos. Y no daremos gloria, y no daremos gloria a nadie más. Jesucristo, has venido a libertar. Soy sano, soy libre en Jesús, allá de aquella cruz que empezó la enfermedad. Amén, sea la gloria y el poder, me ha tocado con su mano, he recibido sanidad. Tú, victorioso Salvador, digno de adoración. Venciste a la muerte en la cruz, por tus llagas sanos soy. Y no daremos gloria a nadie más. Jesucristo, has venido a libertar. Soy sano, soy libre en Jesús, no hay nada que me ayude, que me sola enfermedad. A Él sea la gloria y el poder, me ha tocado con su mano, he recibido sanidad. Soy sano, soy libre en Jesús, no hay nada que me ayude, que me sola enfermedad. A Él sea la gloria y el poder, me ha tocado con su mano, he recibido sanidad. Amén, amén. Cristo Jesús, eres mi plenitud. Cristo Jesús, eres mi plenitud. Cristo Jesús, eres mi plenitud.
Jesús, eres mi plenitud. Cristo 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 Jesús, eres mi plenitud. Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Fuera de ti, nada deseo, Señor. Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Fuera de ti, nada deseo, Señor. Si te tengo a ti, lo tengo todo.